Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 4 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un autor argentino que vive, que es Guillermo Sacomano. Nació en 1948, o sea que tiene hoy 76 años. Durante mucho tiempo trabajó en publicidad y también trabajó como guionista de historietas. Publicó guiones en revistas como estas que tengo acá. Scorpio, su personaje principal con dibujos de Mandrafina, Eugenio o Cacho Mandrafina, era el condenado. Y como guionista ha hecho maravillas, junto con Cacho Mandrafina, como por ejemplo esta historieta unitaria, sin personaje, muy breve, que se llama La Orden, publicada en 1979. Pero él empezó como guionista de historietas en 1972, en la editorial Columba. Hay un personaje que era muy bueno, que él extraía de la novela negra, de la que hablamos en el capítulo anterior, esa creada por Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que se llamaba, era un detective muy marloweano, muy de Philip Marlowe, que se llamaba Sam Malone. Y como él era amigo de otro gran guionista de historietas argentinos, ya fallecido, que era Carlos Trillo, Trillo hizo un chiste y en una historieta que se publicaba en la contratapa del diario Clarín, creo que se empezó a publicar a partir de 1975, muy conocida, hay libros inclusive de esa historieta que se llamaba El Loco Chávez, dibujada por Altuna. Y muchos lectores quedaban enamorados de las novias que tenía el Loco Chávez a lo largo de unos cuantos años que tuvo esta historieta publicada en la contratapa de Clarín. Creo que empezó en el año 75 y hasta bien entrado los 80 me parece que siguió. Uno de los personajes de esa historieta, uno de los amigos del Loco Chávez, era un flaquito de pelo largo con anteojos que se llamaba Malone, o sea Malone. Y sí, ese personaje era Guillermo Sacomano. O sea, fíjense cómo hay un cruce entre literatura, digamos, superior o alta literatura y la literatura considerada baja en los sentidos del folletín, de la historieta y demás. Bueno, algún día tendremos que hablar de la historieta argentina y por qué tuvo tanta importancia y por qué se permite este cruce de géneros y por qué a veces da resultados tan valiosos. Hay otra historieta publicada en los 80 que se llamaba Ulises Boedo, creo que el guion era Ricardo Barreiro, y uno de los Ulises Boedo es Alejandro Dolina. Bueno, cuestiones así que, digamos, para ver el entrecruzamiento entre diferentes géneros. Muy bien, Guillermo Sacomano trabajó como publicitario mucho tiempo, trabajó como guionista durante mucho tiempo, creo que de hecho cada tanto escribe algún guión. La obra compartida con Eugenio Mandrafina o con Cacho Mandrafina es muy pero muy buena. Muy bien, escribió una historia de la historieta argentina junto con su amigo Carlos Trillo. Pero también, aparte de la actividad publicitaria y como guionista de historieta, muy tempranamente se destaca como narrador. Vamos a nombrar algunas de sus obras, o, por ejemplo, Prohibido escupir sangre, novela de 1984, Roberto y Eva, de 1989, que fue la ganadora del premio Crisis de esa época, que toma dos personajes e inventa un romance, entre Eva Duarte, obviamente, y Roberto Art. Después tiene El buen dolor, de 1999, La lengua del malón, de 2003, 77, del 2008, y Cámara Gesell, del 2012. Aparte de otras colecciones de cuentos, como por ejemplo el que tengo yo acá, que es Animales domésticos, de 1993. O sea, pleno auge del neoliberalismo menemista, o menemcabalista, si ustedes quieren. Bueno, Guillermo Sacomano ganó
el primer premio municipal de cuento en la ciudad de Buenos Aires, el premio nacional de novela por El Buen Dolor, ganó el premio Seix Barral, ganó el premio a la investigación periodística Rodolfo Walsh y varias veces ganó el premio Dashiell Hammett, que en la ciudad de Gijón, en España, se da a las novelas negras. O sea, es una persona que está en actividad, escribe frecuentemente las contratapas de página 12 los domingos, o sea que es una persona que se mantiene activa. Últimamente su interés ha derivado hacia la poesía, también tiene publicado un libro de poesía. O sea, es un escritor argentino que vive y ha tenido no pocos conflictos con la academia, con Puan, digamos, porque bueno, hubo una gran discusión que no llega a parecerse a la rivalidad entre Florida y Boedo, pero que hubo en los 90, cuando desde Puan se empieza a reivindicar a Saer y se menosprecia a Osvaldo Soriano, de quien hablaremos en alguna otra oportunidad. En este lugar, el Sacomano obviamente se pone del lado de Osvaldo Soriano, fallecido muy tempranamente, pero que tenía una peculiaridad Osvaldo Soriano, que era el escritor que más regularidad tenía en su escritura, que más escribía, ¿sí?, a partir de Triste, Solitario y Finales de Adelante, y que era un éxito de ventas, ¿sí? El rumor que se corría en esa época es que la editorial para la cual publicaba le había hecho un adelanto en el año 92-93 de $100.000 para su próxima novela, que aún no estaba escrita. Lo que, bueno, generaba una serie de rivalidades, etcétera, etcétera, que no estamos acá para desarrollar, pero que forma parte de la interna de la intelectualidad argentina. Si uno lo compara con, digamos, el éxito económico del escritor de ficciones argentino o su influencia social, es muy, pero muy limitada, ¿sí? O sea que es una discusión medio absurda esto. Pero bueno, existe. Aparte de la narradora argentina que más vende es Florencia Bonelli, y que no tiene nada que ver con la academia, ni sale en Puan, ni nada de eso. Espero que haya alguien que empiece a decir, bueno, no tiene calidad literaria, pero empieza a ver por qué esta señora vende tanto, que es la autora bestseller de la Argentina. Bueno, como no podemos hablar de toda la obra de Guillermo Sacomano, vamos a hablar de una novela excelente, que es la novela del 2003, que es La lengua del malón, ¿sí?, publicada originariamente en el 2003. Y vamos a dar algunas características de esta novela, que es apasionante. Primero, que no es una novela histórica, ¿sí? No es una novela histórica, es decir, no hay personajes históricos. Los tres personajes fundamentales de la narración son ficticios, son personajes de ficción. Pero la acción de la novela transcurre en un momento de crisis histórico de la Argentina, como son los años 1954-1955. Una época de gran conflictividad social y de gran violencia, ¿sí?, de los que eran opositores al gobierno peronista y también del gobierno peronista para reprimir esos intentos de violencia y de derrocamiento que al fin y al cabo terminan en septiembre de 1955 con el golpe que destituye al gobierno del general Perón y se autodenomina Revolución Libertadora, obviamente que venía, digamos, una caracterización que durante mucho tiempo estuvo vigente, pero que hoy ya directamente no fue un golpe de Estado, no fue un golpe de Estado tradicional, ninguno de ellos lo es, cada uno tiene sus peculiaridades, pero lo que menos era libertadora, en todo caso. Da para otra discusión. En ese marco, entre esos años de crisis de 1954-1955, cuando el gobierno peronista empieza a tener conflictos inclusive con la Iglesia Católica, la violencia verbal se vuelve violencia física, hay atentados, hay torturas y demás, transcurre la historia de los tres personajes principales. El narrador es un hallazgo de Guillermo Sacomano, porque el narrador es un profesor de literatura, especialista en literatura inglesa, que tiene características fuertes. Es morocho, es provinciano y es gay. En 1954-1955, ¿sí?
A su vez, el segundo personaje que entra en la narración, y aparte este profesor provinciano, especialista en literatura británica y gay, aunque en esa época no se utilizaba este término, es el narrador, o sea que la novela está narrada en primera persona. La segunda persona que aparece es su amiga que es una periodista y poeta trotskista. Él, digamos, se identifica con el peronismo, aunque si bien ve las cuestiones que son criticables, su amiga Lía es trotskista y es completamente crítica del peronismo desde una perspectiva marxista, ¿sí? Y hay un tercer personaje, que es la mujer de un capitán de la Armada, Delia, que es escritora y se da cuenta que se enamora de Lía. O sea que es una mujer aparentemente heterosexual y completamente integrada, casada con un capitán que está preparando el golpe de Estado y todas las sublevaciones que van a fracasar hasta que llegue la sublevación definitiva en septiembre de 1955, se enamora de una militante trotskista, joven, periodista y demás. O sea, vean qué complejo es el esquema narrativo que nos plantea Guillermo Sacomano. Sin embargo, a pesar de la complejidad, toda la novela tiene una dinámica impresionante y deja un montón. Yo dije en otro capítulo, cuando una prosa no cuenta todo, sino que alude a, y es como en la música cuando algo te genera un armónico, que refiere a otro sonido. O sea, la novela no se cierra, sino que es una novela que describe una época desde una perspectiva situada, como es la primera persona del singular de este provinciano profesor de letras que le encanta la literatura británica gay, pero a su vez la historia de estos tres personajes está perfectamente inmersa en la circunstancia histórica en la que se mueven. Esto es los años 1954-1955. Hay un hallazgo de Guillermo Sacomano, que la novela empieza, digamos, en un momento alto, muy dramático y que durante mucho tiempo fue oculto, que es el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. O sea, empieza con una impronta muy fuerte y después va a dar lugar, vuelve hacia atrás, hace un desarrollo cronológico, avanza, retrocede y se permite a través de una ficción que escribe uno de los personajes expresar una visión diferente de lo que fue la conquista del desierto. Entre comillas, siempre desierto, nunca fue desierto, ¿sí? En todo caso era poco poblado, pero no era desierto. Es una novela, maravillosa. Tiene ritmo, tiene dramatismo y plantea unas situaciones conflictivas entre los personajes que son creíbles y frente a los cuales uno se sitúa con una gran empatía, no importa la elección sexual del lector ni sus elecciones políticas. Y eso es lo que logra un gran escritor. Así que los invito a leer La lengua del Malón. Se consigue, búsquenla que vale la pena. Bueno, eso es todo. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.